Buenas tardes. La siguiente presentación va a ser una presentación virtual. Ya tenemos en línea a Vania. Vania, como siempre, un gusto saludarte. Sí. Vamos a hacer la presentación. Sí. Vania, ¿nos escuchas bien? ¿Ahí? Los escucho muy bien. Espero que me escuchen bien también. Te escuchamos muy bien acá también. Muchas gracias. Qué bueno. Ah, ya, ok. Bueno, vamos a hacer la presentación de la directora del YESBA. Vania Borghet es contadora, consejera de administración certificada por el IBGC, que es el Instituto Brasilero de Gobierno Corporativo, y vicecoordinadora de Relaciones Internacionales del CBPS, Comité Brasilero de Pronunciamiento de Sustentabilidad. Es directora del YESBA, miembro del Consejo de Administración y presidente del Comité de Auditoría del Proyecto SHIFT, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Internacional para la Valoración de Impacto, Premio Profesional del Año, Contabilidad en ANAFEC, que es Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas, Administración y Contabilidad, año 2022. Representante del CBPS en el Foro Asesor de Normas de Sostenibilidad del ISSB, miembro del Comité de Auditoría del Banco Santander de junio 21 a abril del 24, miembro de la Comisión Coordinadora de la Revisión del Código de Mejoras Prácticas de Gobernanza Corporativa, sexta edición, miembro de panel de expertos A4S Contabilidad para la Sostenibilidad, representante de Brasil en el Consejo Asesor de las NIF del 2015 al 2020 y en el grupo consultivo y asesor del IAASB, del YESBA y del YESBA, Organismo Internacional de Normas de Auditoría y Ética Contable del 2010 al 2020, doctorado en contabilidad por FUCAPE Business School, MBA en finanzas y en IFRS por, por FIPECAFI en el 2022, certificación internacional de IFRS en ACA el 2012 y autora del libro SOX Entendiendo la Ley Sarbanes-Oxley, publicado por la editorial Thomson Learning en el 2006. Como verán, esto será una conferencia magistral por Vania Burguet. Vania, queremos saber si puedes compartir presentación. Sí, por supuesto. ¿Sí? Déjame empezar por agradecer la oportunidad de estar acá, dirigiéndome a este público tan glorioso en Perú. Mucho me gustaría estar con vosotros personalmente, pero espero que mesmo virtual seamos capaces de compartir información. Peço que me excusem, mi pobre español es muy más próximo de un portuñol. Espero que en la próxima fecha ya sea capaz de comunicarme con vosotros en vuestra tan bella lengua. Bueno, sin más delongas, en mi presentación voy a hablar un poquito sobre los informes de sostenibilidad en el contexto de cómo surgieron y por qué son importantes. Haré también un breve resumen del IESBA, de su papel en este escenario mundial de estándares globales, tanto para la información contable cuanto la información de sostenibilidad y también más específicamente, sobre el nuevo código de ESBA que fue preparado, totalmente revisado y ampliado para incorporar las cuestiones de sostenibilidad, incluso el uso de expertos, que es algo muy importante para nuestra profesión. Finalmente, para contextualizar, compartiré con vosotros cómo está la situación de la adhesión a la IFRS S1 y S2 en Brasil y por qué tener las normas de aseguración y de ética son tan importantes para el suceso del nivel de transparencia en sostenibilidad que todos nosotros buscamos. Sobre el informe de sostenibilidad. Publicar reportes corporativos no fue siempre una realidad. La necesidad surgió após la quiebra de la Bolsa de Valores americana en 1929, porque las autoridades americanas, a investigar después del fenómeno, descubrieron que si por un acaso las corporaciones divulgasen información al mercado,
Tal vez las autoridades pudiesen ter tomado alguna providencia para evitar la crisis y tantas pérdidas, no solamente de empresas e empleos, pero también de vidas. Mucha gente cometer suicidio a causa de esta crisis. Bueno, en 1934, como una respuesta, la ley americana conocida como la Corporate Act estableció la necesidad de publicación de los reportes, exactamente para sanar este problema. Esta ley ha inspirado la legislación societaria en muchos países, incluso en Brasil. Una otra revolución, nuestra profesión ha sufrido en la década de 80, porque hasta entonces cada país tenía su conjunto de reglas contables para elaborar esos informes que eran publicados. En un mundo globalizado se percibió que si el mundo no tenía fronteras para se hacer negocios, tampoco la legislación, la norma contable no debería ser una de cada país, pero sí que teníamos una norma global aplicable independiente de la localización de la empresa. Nuestra profesión sufrió un grande reto, un grande desafío entonces, porque tenemos que aprender una regra nueva y aplicarla para elaborar los informes contables. Pero logramos hacerlo con mucho éxito. Y hoy más de 140 países en el mundo usan la norma global IFRS. Pero una vez suplementado este problema del informe financiero bajo un único padrón contable, el mundo pasó a hacer una otra pregunta. ¿La información contable es suficiente? Sabemos que no. La información contable es como la punta de un iceberg, que apresenta la parte de la empresa que se torna visible para las entidades de mercado. Pero la contabilidad no es capaz de abrazar, de englobar todos los aspectos. Es como la parte submersa de un iceberg que no está contemplada en la contabilidad. Aspectos de naturaleza ambiental, social y de gobierno corporativo que se quedan fuera de los informes, pero lo sabemos, tienen riesgos que son muchas veces relevantes y pueden comprometer la continuidad del negocio. El mundo, percibiendo esto, llegó a conclusión que era necesario traer para la superficie las informaciones que la contabilidad no abraza, las informaciones que el mercado llama de informaciones no financieras, pero que en verdad lo correcto sería llamarlas de información prefinanciera, porque si no son bien gestionadas, serão capazes de afectar el flujo de caja futuro tanto quanto las gestiones financieras. Bueno, lo que es la información de sostenibilidad. Equivocadamente, mucha gente piensa que los informes de sostenibilidad son informes que deben tenerse apenas a los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Pero en verdad, el termo sostenibilidad es un termo contable. Dijimos que una institución, que una organización es sostenible cuando presenta resultado positivo do ponto de vista financiero, lucro, pero demuestra que no es capaz apenas de demostrar lucro hoy, pero en varios periodos futuros indeterminados en el futuro. Bueno, eso es sostenibilidad. Como en un ejemplo, suponga que una empresa sea muy lucrativa, pero utiliza una materia prima que es escasa en la naturaleza y lo hace de forma depredatoria, sin conservar la materia prima, sin respetar sus límites. Lo que ocurre es que una vez que la materia prima esté exhaurida en la naturaleza,
esta empresa no es más sostenible porque no tiene más condiciones de entregar resultado positivo porque no terá un producto o servicio para entregar a la sociedad. En otro ejemplo, supongamos que la empresa no tiene problemas de gestión ambiental, pero sí en el aspecto social, porque depende de pessoal humano altamente capacitado para transformar la materia prima en productos o servicios, pero trata sus empleados de forma mala, 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 mala. En la primera oportunidad, ese empleado muy bien entrenado se quitará de la empresa e irá para el concurrente. Si la fama de mal empleador de esa empresa se espalha, dificilmente esa empresa logrará contratar a alguien en mismo nivel de calidad que el empleado que partió. Esta empresa tampoco será sostenible porque tampoco los clientes de esa empresa continuarán a comprar el producto o servicio, visto que la calidad del producto o servicio comienza a sufrir por causa de esto. En un tercer ejemplo, supongo que la empresa no tenga problemas sociales o ambientales, pero lo problema que tiene es que las prácticas de gobierno corporativo son nocivas, son abiertas para manipulaciones, para conflictos de interés, para fraudes. Bueno, esta empresa tampoco es sostenible porque una vez que su imagen sea clarificada en el mercado, esta empresa tendrá dificultad en firmar nuevos contratos. Entonces, para aquellos que piensan que una empresa tiene que elegir entre ser lucrativa y ser sostenible, quiero informar que la sostenibilidad parte del presupuesto de la performance financiera positiva. No esperamos que una empresa abra mão de ser lucrativa, pero que continúe serlo bastante lucrativa, pero sin danificar el planeta, el derecho humano o las buenas prácticas de gobierno corporativo. Para una definición de sostenibilidad completa, yo añadiría ainda la cuestión del largo plazo. ¿Por qué? Porque en el ámbito comercial, generalmente las personas invierten por la mañana y miran lograr correr el lucro por la parte de la tarde. Son muy aficionadas a dimensión del corto plazo. En sostenibilidad, la dimensión de corto plazo no se cabe, porque no se puede despoluir una vacía que esté poluida en algunos años. No se puede tampoco recompor una floresta devastada en algunas generaciones. Necesitamos tener la concepción de largo plazo en sostenibilidad. Si no la tenemos la impresión que estamos invirtiendo y nunca tenemos el fruto de la inversión. El caso es que el fruto demora más para se quedar maduro. El riesgo de no perceber esto es interrumpirmos las inversiones en sostenibilidad porque no vemos el lucro, no vemos el fruto. El problema de esto es que los problemas de sostenibilidad precisan ser resueltos urgentemente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, sin embargo, las generaciones futuras no tendrán derecho a una vida con dignidad. Nuestros antepasados cometieron errores. Es claro que sí. Hicieron escolhas equivocadas, concordo plenamente, pero no lo sabían. Nosotros lo sabemos. Entonces no tenemos la misma disculpa, el mismo derecho de ir desrespetando los límites de la naturaleza, los límites de la ética, los límites de los derechos humanos.
Nuestros hijos y nuestros nietos nos cobrarán por esto. Yo mencionaría ainda para completar el concepto de sostenibilidad la dimensión de la innovación. ¿Por qué? Porque si no queremos dejar de ser lucrativos, pero la forma como hacemos negocios tampoco está coherente con lo que se necesita para ser sostenible, dejemos buscar nuevos caminos. Há 30 anos atrás, quando se começou a falar da elevação da temperatura do planeta, o grande culpado, o grande bandido, era a válvula de los aparelhos de deodorantes, eram os gases emanados de los refrigeradores, de los frigoríficos e de los aparelhos de ar condicionado. Nosotros no nos quedamos de usar deodorante o de tener aire acondicionado o frigoríficos en nuestras residencias y oficinas. Cuando el problema fue encontrado, la ciencia se prontificó con innovación a encontrar soluciones alternativas y así lo hicieron. Entonces, con la innovación podemos perpetuar el lucro, pero con menor grado de intensidad de afectar negativamente las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Un gran aliado en esta misión es la tecnología. ¿Por qué? Porque antes, cuando hacíamos un emprendimiento, necesitábamos esperar su maturidad para ver si fue eficaz o no. Con la tecnología podemos trazar escenarios, medir la resiliencia, fazer projeções que nos permitem tomar decisões hoje com um grau elevado de certeza de seu efeito a largo prazo. Desta forma, temos certeza de acertar e não desperdiciamos tampouco os recursos que são escassos para tanto. Eu creio que lo más difícil para que tenemos sostenibilidad no es nenhum desses 7 elementos, pero la dificuldad de mudar la cultura, la mentalidad humana, porque para nosotros es tan más confortable seguir haciendo lo que ya hacemos, sabemos hacer, do que intentar algo novo que necesitamos aprender. Necesitamos cambiar esto. Pero si sostenibilidad es la conjugación, la suma de todos esos 8 factores, ¿por qué en general cuando oímos hablar de sostenibilidad se están refiriendo generalmente a los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo? Ajusta de este gráfico más a izquierda de la pantalla. Vemos que para la información financiera, 90% de los informes corporativos siguen buenos padrones de reportes, como las NIFs de IFRS Foundation, por ejemplo. Son 75% de ellos asegurados por auditores independientes que aplican el selo de confiabilidad. Y 60% de ellos son apurados y auditados bajo un código de ética mínimamente aceptable, como el de IESMA. Si partimos para el lado de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, por otro lado, percebemos que la situación es muy peor. Apenas 10% de los informes de sostenibilidad siguen buen padrones de reportes. Apenas 3% son asegurados y apenas 5% utilizan una buena base ética. Entonces, lo que necesitamos hacer para traer los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo al mismo nivel de calidad que todavía ya tenemos para las cuestiones financieras es mucho mayor. Por eso el esfuerzo dobrado en las cuestiones de naturaleza
ambiental, social y de gobierno corporativo. Bueno, para minimizar la chance de greenwashing, la chance del uso de informe de sostenibilidad como marketing, como propaganda, para evitar el descrédito de este tipo de informe, la solución era integrar la información financiera con la información de sostenibilidad, para que pasemos a tener una única verdad al respecto de una empresa. Si, por ejemplo, la empresa dice que es verde, en su contabilidad tem que haber investimento en ese sentido, tem que haber entrenamiento por la pessoal en ese sentido, tem que haber cambio de procesos y de maquinario para que se logre ser verde. Si no hay, entonces la empresa está mintiendo. Por otra forma, si la empresa dice que es un padre o madre para sus empleados, sus informes contables tienen que mostrar investimento en la capacitación humana, en buenos salarios, en entrenamiento, en obras sociales que comprueben lo que la empresa está diciendo. Entonces, integrar la información financiera y no financiera es la respuesta para el nivel de confiabilidad que necesitamos. En razón de eso, a despecho de que el mundo ha creado varias modalidades para reportes de sostenibilidad, surgiu la necesidad de hacer para sostenibilidad lo mismo que fue hecho en el pasado para las normas de contabilidad, establecer un único padrón, un único estándar que sea utilizado en todos los lugares del planeta. Bueno, si queremos la información financiera agregada a la información de sostenibilidad, la mejor institución para lograr hacer los normativos de sostenibilidad era justamente aquella que ya lo hacía para los informes de contabilidad. La IFRS Foundation ha aceitado la emisión y ha creado entonces el ISSB para hacer en sostenibilidad lo que IASB y FRIC todavía hacen para la contabilidad. Y ya todavía emitieron 2 informes. El IFRS S1 es un informe con los requisitos generales para la divulgación de la información de sostenibilidad y su impacto sobre la situación patrimonial de una organización. Establece que la información a ser divulgada es la información relevante. ¿Por qué? Porque el IFRS S1 es en grande parte basado en lo framework de reporte integrado, de relato integrado del Consejo Internacional de Relato Integrado, que fue absorbido por la IFRS Foundation. Ha también establecido en el IFRS S1 que la arquitectura del reporte será a del TCFD, la norma del Financial Stability Board para los reportes de naturaleza climática, que es basado en 4 pilares. El gobierno corporativo, que debe se enterar, debatir y decidir y monitorar las cuestiones relacionadas a sostenibilidad, es la estrategia, porque la empresa tal vez no esté en la situación ideal de sostenibilidad hoy, pero puede hacer un plan de transición para lograr hacerlo. Y por eso su estrategia tiene que contemplar lo que necesita ser hecho. El tercer pilar es de los riesgos y oportunidades. Sostenibilidad puede ser un grande riesgo si no la administra bien, pero también puede ser una gran oportunidad que está siendo desperdiciada, dejada de lado porque no está siendo percibida. Y finalmente, el cuarto pilar es de las metas y métricas que la empresa debe utilizar
para monitorar a eficácia de seus planos, a fim de identificar quando necessita mudar o caminho, mudar o rumo de sua organização. E o IFRS S1 também estabelece o informe por setores, que é algo essencial. Se não lo utilizamos, por exemplo, podemos calcular o impacto do consumo de água por uma organização e por várias organizações e colocar todo em el mesmo pote, en el mesmo cesto. Pero uma de elas é uma mineradora e outra de elas é uma escola. Se lo hacemos, se misturamos todo, llegaremos à conclusão de que a mineradora está sempre errada e a escola está sempre muito santinha, lo que não necessariamente é verdade. Por isso, o informe por setor nos ajuda a comparar mineradoras com mineradoras, escolas com escolas, lo que é muito mais justo. Também estabelece que a divulgação do informe de sustentabilidade tiene que ocorrer em la mesma fecha, tanto para as informações contábeis quanto as informações de sustentabilidade, e devem ser informadas bajo o conceito de materialidade simple, que todavia como contadores já utilizamos. Em la materialidade simples, olhamos ao redor, identificamos os fatores externos que afetaram o desempenho da organização, como o aumento de desemprego, o aumento da inflação, o câmbio que foi variado de forma relevante e outros mais. Já lo hacemos com muita propriedade. Em Brasil, IFRS S1 já se encontra em português, já se encontra aprovado, é o CBPS 01, e a norma da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, número 217, que entra mandatoriamente em vigor para as empresas listadas em Brasil a partir de 2026. O IFRS S2 trata das mudanças de câmbio de clima, com a mesma arquitetura de CFD e informações por sectores, demandando das organizações que provem também sua resiliência, que hagam testes e simulações com o uso de cenários para ver quão preparadas estão para enfrentar os pontos que han identificados como riscos em sua operação. Bueno, e também devem reportar bajo el alcance 3, que implica em que a empresa reporte não somente sua posição, pero que se assegure que tiene fornecedores e clientes que igualmente estão comprometidos com boas práticas e não vão afetar a situação de sustentabilidade. Há algumas isenções para o primeiro ano de aplicação da IFRS S1 e S2, que trataremos em outra ocasião a causa do tempo. Bueno, el reporte es muy importante, pero solo no es capaz de garantizar, de asegurar el nivel de transparencia y confiabilidad de la información que necesitamos. Entonces, precisamos de la norma de reporte, pero necesitamos igualmente de buenas condiciones para que este reporte sea asegurado por un auditor independiente. Em causa disso, o IASB ha aprovado a ISA 5000, que é a norma de asseguração de sustentabilidade que permite a asseguração a nível de asseguração razonável, o mesmo rigor que hoje aplicamos para a asseguração de los informes financeiros. Bueno, o terceiro pilar que sustenta o nível e competência de transparência é o nível comportamental. Os
principios éticos que deben ser observados por los contadores, por todos los envolvidos en la preparación y también en la aseguración de los informes que serán publicitados. Quien hace la norma del reporte es IFRS para el sector privado y SASB para el sector público, que ya está trabajando en adaptar IFRS S1 y S2 para el sector público y lo logrará hacerlo hasta el fin 2025. La norma de aseguramiento está a cargo de IWSB y la norma de ética está a cargo de IESBA. Y es el tema principal de nuestra charla en el día de hoy. El IESBA es el órgano internacional que es compuesto de 17 miembros representando a personas de las varias regiones del planeta, garantizando la representatividad de todos. De América del Sur tenemos yo de Brasil y Héctor Lajuede de Chile, hoy compondo el borde de IESBA. O que hace es servir al interés público haciendo el código que será aplicado por todos de la profesión contable para aplicar, para elaborar y asegurar los informes publicados por las entidades, y lo hace bajo un proceso altamente accesible para la consulta y la interacción con el público y la supervisión del PIOB. ¿Por qué necesitamos de la ética? Las numerosas crisis y fraudes que vemos en el mercado muestra que no nos basta tener técnicas, es necesario también tenemos el componente comportamental garantizando la integridad de la composición de la información. Eso es lo que nos dará la confianza pública. De otra forma, los informes no lograrán alcanzar el nivel de confianza que tornará los informes útiles para la tomada de decisión. Lo que hicimos para preparar el código para sostenibilidad, llamamos ese esfuerzo de IESA, el resultado de ese esfuerzo. Muchos materiales están disponibles en el sitio de IESBA y también de IWSB, porque esta norma del código fue preparada en acuerdo con IWSB, mientras él preparaba la norma de aseguramiento. Entonces, todos esos enderezos del sitio tienen material sobre el esfuerzo, el proceso de adecuación del código de IESBA. El código antiguo tenía 4 partes. La primera parte es la que define los conceptos, los principios éticos fundamentales a serem observados. La segunda parte nortea los principios éticos cuando aplicados a profesionales que están trabajando en una organización, en una entidad cualquier, como contadores, preparando los informes. La parte 3 es dedicada a las empresas que se dedican a contabilidad, a las oficinas de contabilidad, a las firmas de auditoría. La parte 4 es totalmente voltada para la aseguración, para garantir la independencia del profesional que estará supervisionando y empleando el selo de calidad. Los principios éticos no mudan, no se cambian. Lo mismo que tenemos que aplicar para los informes contables, como la integridad, la objetividad, la confidencialidad, el comportamiento profesional y la competencia profesional, son los principios éticos fundamentales que el contador tiene que seguir. Bajo estudio verificamos que no necesitábamos cambiar los principios.
lo que es ético, lo que es perfecto para contabilidad, sigue siendo aplicable, perfecto y ético para los informes de sostenibilidad también. Entonces, decidimos ir al código, visitar las cuatro partes e incluir las gestiones, ejemplos de sostenibilidad para que el contador lograse saber cómo lidar con la información de sostenibilidad, preservando el comportamiento ético esperado. Bueno, nos deparamos con una realidad muy grave, que es que el contador entiende muy bien de débito y de crédito, pero no entiende de sostenibilidad, no entiende do servicio de saneamiento, no es un biólogo, no entiende de florestas, no entiende de cambio climático, pero estas cuestiones precisan ser refletidas en los informes de sostenibilidad bajo las normas de IESB, de ISSB. Lo que necesitamos es el uso de especialistas. Entonces me dirás, pero ya utilizamos todavía los especialistas para las cuestiones tributarias, legales, de fondos de pensión, actuarios y otros más. Es verdad, pero el ámbito del uso de especialista irá se ampliar considerablemente. El contador necesita se asociar a esses profissionais de sustentabilidade que irão elaborar laudos que serão incorporados por el contador para dimensionar o impacto de los fatores sobre la posición patrimonial de una entidad. Lo que hicimos entonces fue, pensamos en primer lugar, mencionar el papel de esos profesionales, porque si el contador necesita ser ético, los biólogos, los sanitaristas, los ingenieros ambientales también deben ter el mismo comportamiento ético, los mismos 5 principios que el contador observa. Pero si colocásemos los ejemplos para los no contadores a lo largo de los 4 capítulos, estaríamos misturando ocasiones e ejemplos de situaciones financieras con situaciones no financieras. Lo resultado de esto es que sería muy pesado para los no contadores peneirar e extrair lo que se esperaba de ellos. Entonces, lo que hicimos fue correr las 4 partes y adaptar el código existente para la actuación del contador, incluyendo ejemplos de situaciones y circunstancias de sostenibilidad que un contador necesita estar atento. Y separamos todo el contenido en un lenguaje más accesible para los no contadores, para que logren entender lo que se espera de ellos y puedan igualmente contribuir para la calidad de los informes publicados. Este es el nuevo código de IESBA aprobado en diciembre, certificado en enero de ese año. Es un código que trace las cuestiones de sostenibilidad y tanto para la elaboración cuanto la aseguración de los informes en el mismo nivel de calidad e exigencia y rigor que todavía ya teníamos para las cuestiones contables. Establecemos esta parte autónoma dedicada a los expertos, a los profesionales no contadores que estarán envolvidos en la actividad de prestar, de colaborar con información para los informes. No estamos dispensando la participación de los contadores de ninguna forma. ¿Por qué? Porque la norma IFRS S1, S2 no son normas de contabilidad, de sustentabilidad, son normas de metrificación, de presentación, de divulgación del efecto de sostenibilidad bajo
sobre los informes contables. Entonces, el profesional experto hará laudos dentro de su área de especialidad, pero no tiene competencia o conocimiento para dimensionar cuánto esto servirá para impactar los informes contables. Esta es la misión y continúa siendo la misión del contador. Por eso, el contador no puede informar sostenibilidad sozinho, necesita del especialista, pero tampoco el especialista puede hacer lo que cabe al contador para finalizar el informe. Y es un código que es neutro en términos de estructura. Si estás utilizando la norma GRI o la norma de IFRS o la norma europea o la norma americana, no importa, el código de ética es igualmente aplicable para todos ellos. Bueno, el código entra en vigor en diciembre de 2026, pero se permite la utilización anticipada siempre que posible. Y el material de soporte, como ya dije, está disponible en el sitio de IESBA, tanto las bases para conclusión, cuanto una carta técnica sobre el uso de expertos y también sobre la cuestión de independencia y elaboración de reporte. Algo que hicimos en la parte de uso de expertos fue garantizar al contador el derecho de testar lo experto que está elaborando los laudos de sostenibilidad. Si el contador llega a conclusión que ese experto no es experto, no tiene competencia, el conocimiento necesario, puede y debe recusar assinar el reporte, debe recusar utilizar el laudo por aquel profesional que no tiene la competencia necesaria. En Brasil, 2026, estaremos utilizando el IFRS S1 S2, pero también las normas de auditoría de aseguración de la IASB y también esperamos utilizar el nuevo código de ética. Esperamos que otros países en América Latina, e incluso Perú, también incorporen el nuevo código de ética en su ámbito. Tenemos una organización que traduce, submete la norma internacional a consulta pública, emite un pronunciamiento para que nuestros reguladores lo endorsen y se torne obligatorio. La IFRS S1 y S2 ya es todavía obligatoria en el sector público, bajo un reporte especial que el TCU exige de todas las entidades federales en Brasil. Las instituciones financieras también estarán utilizando IFRS S1 y S2 a partir de 2026 para los grandes bancos y a partir de 2028 para los bancos menores. En el sector privado, la CVM, la Comisión de Valores Mobiliarios, ha abrazado el IFRS S1 y S2, que ya es todavía la resolución 217 y 218-2024, a partir de 2026, con la posibilidad del uso anticipado en 2024, con reporte en 25, y 2025 con reporte en 2026. Pero 2026, con reporte en 27, será todavía IFRS S1 y S2 con la aseguración razonable utilizando la norma de IASB. Y lo que queremos es el conjunto completo, no solamente la norma de reporte, pero queremos utilizar la norma de reporte, la norma de aseguración y la norma ética e incluso
la norma de reporte para el sector público que IPSASB está todavía preparando, ajustando bajo la norma de IFRS 1 e S2. Em Brasil, a cada 15 dias, emitimos um boletim de monitoreo de como está a implantação do IFRS 1 em Brasil. Pode inscrever-se para receber esse boletim a cada 15 dias, utilizando este código de barra que está na pantalla. Agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con vosotros y estoy a disposición. Muchas gracias, Vania. Entonces hay preguntas del público. Sí, por cierto. Vamos a ver si hay preguntas por aquí. Yo puedo ir haciéndote una de repente, Vania, acerca Sí, de la pueden. regulación. En el caso de la Comisión de Valores Mobiliarios, el, la obligatoriedad viene más solo para los emisores, no sé si sabrás ese detalle, o es para todos los actores de la industria del mercado, como por ejemplo fondos mutuos, fondos de inversión, agentes de bolsa, que son de repente estas industrias que soportan el mercado de valores, pero que no son los emisores, ¿no? Bueno, muy buena pregunta, gracias. La regla de la Comisión de Valores Mobiliarios es para todas las empresas listadas y todos los fondos. Pero tienes razón. Y es mucho más do que simplesmente la industria que soporta las empresas listadas. Como el reporte será en cadena de valor, mesmo pequeñas y medianas empresas, o mesmo empresas que no sean listadas, si son fornecedoras o clientes de las empresas listadas, también necesitan tener el nivel mínimo de transparencia para que no representen riesgos para las empresas listadas que están informando. Si no tienen esto, pueden perder contratos en el futuro porque las empresas listadas no estarán abiertas a firmar contratos con empresas que no sean transparentes, porque sería un riesgo demasiado para ellas serem envolvidas en un escándalo de sostenibilidad en el futuro. Entonces, sí, la exigencia es para las empresas listadas y fondos. Pero esto, segundo la Comisión de Valores Mobiliarios, todos los reguladores brasileños hacen parte de las reuniones del Comité de Pronunciamientos de Sostenibilidad. Banco Central igualmente ya tornou obrigatório el IFRS 1 e S2 para las instituciones financieras. La entidad que regulamenta los fondos de pensión irán a hacer lo mismo para los fondos de pensión. La entidad que regulamenta el sector eléctrico irá a hacer lo mismo para las entidades del sector eléctrico. Entonces, si miramos esta bolsa de retalhos, a largo plazo, temos toda a economia bajo a mesma regulamentação. Vani, aprovecho de hacerte una pregunta adicional al respecto. ¿Y qué comentario nos puedes dar acerca del costo-beneficio de la implementación de la S1, S2? Porque en la región, los países más activos en este tema de adopción de nuevas normas han sido primero Brasil y tengo entendido que después Chile. Chile también ha apuntado al 2026, al ejercicio 2026 como el primer ejercicio mandatorio para la presentación de las normas S1, S2, ¿no? Su regulador local. Sin embargo, en Chile han hecho un threshold, han hecho un corte ahí, ¿no? Donde las empresas que superen el millón de su moneda de unidades financieras son las que van a hacer van a tener que cumplir con esta obligatoriedad.
Sin embargo, no sé si en Brasil también hay este corte, creo que es para todos, ¿no? No sé qué enfoque ha podido ser ahí. Exactamente, es para todos, porque vemos isso de esta forma. La própria norma estabelece que se o benefício de informar for mais largo, for menor do que o custo de implementar o sistema de informe, estás dispensado de informar. Está lá na norma todavía. Pero eu gosto de pensar o seguinte: sustentabilidade é riesgo. Se a empresa não monitora seus riscos, não sabe realmente o efecto, as externalidades das decisões que toma. Então, creio que em 1934, quando se começou a pedir que as empresas produzissem informes públicos, há muitas empresas que han reclamado do custo de implementação. E hoje não vivimos sem eles, porque sabemos que a saúde da empresa é fundamentada em decisões racionais que são tomadas porque a entidade conhece sua empresa profundamente. Para reportar, necessita conhecer. O grande vantagem de publicar um reporte é que para publicar para fora, tenho que mirar adentro. Não se prepara um reporte de sustentabilidade ou de contabilidade copiando o reporte de outra entidade. Se prepara olhando, mirando sua própria realidade. Então, eu creio que é muito importante que as entidades percebam que é muito salutar para elas ter os controles que nos permitirão monitorar e informar, e se monitora, informar o que ocorre em termos de sustentabilidade. Não vejo isso como um custo, pero como uma inversão que se resultará, se reverterá em benefícios para a gestão do negócio como um todo. Colega, ¿cómo estás? Buenas noches. Muito bem. Buenas noches. De aquí de Perú, te saluda Hugo Sotolosa. Muchas gracias por participar en este foro contable de Lima 2025. Tus aportes excelentemente bien, que nos han generado algunas inquietudes que permite conocerlas en este auditorio del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Y respecto a lo que se refiere a la sostenibilidad, pregunto, colega, en una empresa privada, ¿cómo puede haber crecimiento productivo con sostenibilidad? Y la segunda, en una empresa, ¿cómo puede haber crecimiento de inversión con sostenibilidad? Adelante, colega. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Hugo. Voy a contar a usted el caso de una de las mayores empresas brasileiras del sector privado. Es una mineradora llamada Vale. Vale tampoco, no tenía noción de lo impacto de sostenibilidad sobre sus operaciones, hasta que dos accidentes gravísimos ocurrieron. Barragens que foram destruídas por tratamento equivocado de las questões de sustentabilidade. Hoje, Vale está gastando muito mais para reconstruir as cidades que foram totalmente destruídas. E, apesar de largo volume de recursos que está aplicando, não logrará de forma alguma recuperar as vidas que foram perdidas. Vale hoje diria para você
que es mucho más barato para una organización privada invertir en sostenibilidad para evitar que tenga que investir mucho más para sanar los danos que la ausencia del respeto a las cuestiones de sostenibilidad pueden traer. Vale será la primera empresa en Brasil a publicar los informes en IFRS S1 y S2. Muy bien. ¿Alguien una última pregunta más? La dama. Gracias, Vania. Irma Zárate de Perú te saluda. Estaba escuchando detenidamente, pero hay algo que me ha llamado la atención. Quiero preguntarte si se da en Brasil. Yo creo que sí, pero quiero la explicación. ¿Existe relación entre los códigos de ética y la cultura organización en tu país? Gracias. En Brasil todavía utilizamos el Código de Ética de IESBA, que foi recepcionado por el Consejo Federal de Contabilidad y aplicável tanto los contadores quanto a los auditores en Brasil. Esperamos que esta decisión del Consejo Federal de Contabilidad sea ampliada ahora para incorporar el nuevo código con las cuestiones de sostenibilidad. Entonces, sí, utilizamos en Brasil el código de IESBA. Muy bien, entonces, con un fuerte aplauso, agradecemos a la PhD Vania Borget, que esta tarde nos ha acompañado desde la hermana República de Brasil.